Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda. Lo tenemos como invitado especial nuevamente a Guillermo Folguera, que va a tratar de esclarecernos un poquito y de conversar sobre los incendios en Córdoba que estuvieron transcurriendo durante todas las semanas. Bueno, hay algunos medios alternativos que dicen que detrás de ello hay negocios inmobiliarios y está el agronegocio. Bueno, pero en conclusión, hay muchas personas que perdieron la casa y las pertenencias. Afectó mucho a la fauna, a los animalitos, tanto domésticos como silvestres y al bosque nativo. Todo esto pasó en la zona de Inti Yaco, yendo hacia Villa Berna, en Chacarí, Ascochanga, La Granja, camino que comunica San Marcos Sierra con Capilla del Monte, en esta zona determinada. Y luego, Claudio, nuestro economista, bueno, ahí se va a explayar en los datos que salieron ayer, en el día de ayer, del INDEC, que estamos con un índice de pobreza del 52,9% del gobierno de Fernández. Ahora creció del 41,7 al 52,9 y con un índice de indigencia de 18,1. Y también creció del gobierno de Fernández de 11,9 a 18,1, ¿no? Así que bueno, él se va a explayar sobre todo este tema. Continuaremos con el tema de la deuda externa también. Pero le damos la palabra antes que nada a Guillermo, a ver qué nos puede decir sobre estos incendios y en general sobre tantos incendios que están aconteciendo en otros lugares también. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? ¿También? Estamos bien acá, siempre tratando temas que, Mm, bueno, que se imponen, digamos. No los, casi ni sí, los elegimos, sí, nos eligen ellos a nosotros. sí, sí, pero por suerte los toman. Ujú. Eh, a mí me cuesta mucho hablar con algunas precisiones que vería necesarias sin estar en el lugar. De hecho, viajo a Córdoba en 2 semanas, ahora estoy en Balcarce y estuve la semana pasada en Chubut, pero con lo cual hay algunos nombres propios que están girando en las redes sociales y en algunos medios que a mí por lo menos me gustaría confirmar. Sin embargo, en función de la experiencia de incendios anteriores que conocí, en, no solo en Córdoba, sino en otros lugares del país, yo me animo a plantear que hay al menos 4 factores, 4 grupos de causas que es importante que entendamos, que acá sin lugar a dudas parecen estar jugando. El primero tiene que ver con quién genera el foco de incendio, quién lo arma. La mayoría de los incendios del país están siendo intencionales y todo parece indicar que tiene que ver con eh, sectores, grupos que promueven sobre todo, pareciera, 2 tipos de prácticas, 2 tipos de formas de explotar el territorio. Uno tiene que ver con los agronegocios. Córdoba es una de las provincias, sin lugar a dudas, más afectadas por los agronegocios y que han generado que Córdoba tenga entre el 3 y el 6% del bosque monte nativo, eh, que tenga niveles de contaminación química altísima y una situación ambiental muy, muy desastrosa. Y después los negocios inmobiliarios, ¿no? Que actúan también con, con, con formas de viales que intentan establecerse, pero que intentan transformar a la provincia en un gran negocio inmobiliario. Ese es el primer grupo de causas que sin lugar a dudas acá debe tener algún tipo de rol. Insisto, quiero terminar de chequear quiénes son en particular, pero con los actores, hablando con las brigadas, pero me parece acá que están jugando un lugar fundamental. El segundo grupo de causas tiene que ver con una historia. Y esta historia lleva a que Córdoba, al igual que una parte muy importante del país y del continente, toda la degradación ambiental que haya tenido, esté pagando sus efectos, sus consecuencias, eh,
Y cuando ustedes tienen un ambiente tan frágil, o sea, cuando ustedes se ha roto tanto el ecosistema empieza a ser muy vulnerable. Y ahí uno entiende por qué una vez que se genera un foco de incendio es difícil apagarlo. Es una pregunta muy importante. Y eso tiene que ver con un ambiente muy seco, un ambiente que tiene muy poca capacidad de retener agua, un ambiente muy frágil y un ambiente que está sufriendo las consecuencias no solo de lo que pasó en el gobierno de Milei, sino en años y décadas anteriores. Los temas ambientales llevan una enorme cantidad de tiempo. Y entonces ahí también juega sin lugar a dudas. El tercer factor tiene que ver con todo lo que involucra la prevención y mitigación del fuego. Y ahí, tanto Córdoba como el resto del país, es un desastre. O sea, son un desfinanciamiento total a los bomberos, a las brigadas en el caso de Córdoba, una falta de apoyo, una justicia que intenta perseguir más a estos sectores que a verdaderamente quienes generan los incendios, digo, un sistema ejecutivo que impulsa el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que hablábamos con ustedes hace algún tiempito, y no verdaderamente proyectos que protejan al ambiente. El RIGI no hace más que ser eh, focos de incendio que se promueven. Entonces, ahí aparece y se multiplica una lógica particular institucional de darle de espalda a las comunidades y abrazar este tipo de proyectos. Y el cuarto, como no podía ser de otro modo, el cambio climático, que este gobierno se dice negacionista, pero que evidentemente, por ejemplo, ahora se está, más allá de lo que diga Manuel Adorni, que es hacer futurología, todos los documentos presentan que se viene en nuestra región un verano muy caliente y muy seco. Entonces, frente a eso, miren los cuatro factores en su conjunto: grandes negociados que no tienen eh, persecución y que parecen tener solo luz verde, sectores institucionales cómplices y los que debieran vincularse con la mitigación y prevención del fuego absolutamente desfinanciados. Ecosistemas frágiles, consecuencia de estas décadas terribles de destrucción socioambiental y un contexto general que no hace más que promover este tipo de problema, todo el mapa en su conjunto es tremendamente preocupante. Ujú. Bueno, gracias, Guillermo. Es muy claro el panorama, porque si no, a veces sí, no se entiende cuando aparecen informaciones y sobre todo, digamos, con poco fundamento, se dice cualquier cosa. Entonces, bueno, Mm. acá vos has dado un panorama muy completo. Daniel 12, él Hola. está en la provincia de Córdoba. Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hola. Estuvimos escuchando a Guillermo, que nos hizo este panorama de las cuatro causas que se combinan para generar todos estos incendios y que sean tan difíciles de apagar y con tantas pérdidas. Bueno, te escuchamos a ver qué nos podés aportar directamente de Córdoba, qué informaciones tenés de allí. Bien, bueno, buenos días a todos. Eh, la verdad que es muy interesante lo que acaba de decir Guillermo, porque apunta directamente al centro de la cuestión, ¿no? El desfinanciamiento, si la no ejecución del programa de contención de los incendios, que el Ejecutivo solamente ejecutó el 40% de ese presupuesto. Por lo tanto, no hay presupuesto. Acá la población se desespera por ayudar con los recursos pobres, recursos que pueda tener la gente común, a, a asistir a los bomberos, ¿no? Y a las brigadas de emergencia que hay, las brigadas forestales, que en una época incluso fueron reprimidas, las brigadas forestales, porque eran ambientalistas locos que impedían el desarrollo económico de la provincia, pero para apoyar lo que dice Guillermo, eh, si usted pone el mapa de los incendios en la provincia de Córdoba desde hace 15 años a la fecha y le asienta el mapa de los desarrollos inmobiliarios
en esa misma época, y es un calco exacto de cuál fue el destino de esos incendios. Los desarrollos urbanos han sido prácticamente calcados sobre las zonas de incendio. En Córdoba, desde julio hasta la fecha, se incendiaron, en este momento hay 72.000 hectáreas, de las cuales el último incendio que es el de Capilla del Monte, eh, terrible lo que está pasando allí por las imágenes que hemos visto y vivido y los amigos nuestros que están en la zona viviendo también. Eh, Solamente en Capilla del Monte se han quemado 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas. Una cosa realmente espantosa, y espantosa la situación de la gente, ¿no? Tenemos amigos, por ejemplo, que viven en Los Cocos, casi un poco más arriba de Capilla del Monte, y que recorren la zona, prácticamente está todo quemado, es decir, una cosa de locos. Realmente hubo una desidia muy grande. En una época se hizo, en un momento, el observatorio, un observatorio ambiental que funcionaba con miradores, ¿no? Donde los miradores estaban ubicados en puntos estratégicos que avisaban si había focos de incendio. ¿Qué pasa? Que ese observatorio funciona. Los incendios en Córdoba son de mayo, digamos, de mayo a noviembre, diciembre, hasta que empieza la lluvia, que este año, como decía Guillermo, no va a haber lluvia aparentemente. Bueno, ese observatorio como funciona nada más que esos meses, los meses restantes lo sacan y no había nadie más, y después ya no lo volvieron a poner. Es decir, que no había observación de la posibilidad de foco de incendio. ¿Cómo será la falta de insumo? Y bueno, bomberos hay montones, ¿no es cierto? Bomberos voluntarios son realmente unas brigadas impresionantes de bomberos voluntarios, pero la gente, ¿qué hace? La gente a la noche, en sus campos, en sus lugares donde ellos están cuidando sus casas, salen a apagar, porque es el momento en que se ven los focos de incendio. En la oscuridad ven todos los poquitos de incendio que hay prendidos en los alrededores y salen los vecinos con sus tarros de agua, con sus mantas, y ya van apagando foquitos, los focos de incendio. Esto es una anécdota, ¿no es cierto? Pero para que ustedes vean el, la situación que tiene la desesperación de la gente y cómo hacemos para frenar esto. También hubo un fake news, ¿no es cierto? La fake del presidente Milei o del Ejecutivo diciendo que los que estaban presos eran miembros de la Cámpora. Acá totalmente se desmintió, incluso la justicia cordobesa y la Corte provincial salieron a desmentir totalmente lo que esa fake del presidente, porque es un absurdo. Los que están acá se metió presa gente que estaba con bidones de nafta y que decían, ah, no, a mí me mandaron, pero no se sabe quién lo mandó. No, estoy borracho porque no me tomé mucho, me dijeron anda a tirar nafta y fui. Son situaciones absurdas, ¿no? Que contrastada con lo que decía antes, lo de poner el mapa sobre la zona incendiada, el mapa sobre el desarrollo urbanístico, te das cuenta que es totalmente político. Los incendios son, como lo decíamos anoche hubo una protesta en la puerta del Patio Olmos por las secciones ambientalistas, sectores ambientalistas, organizaciones sociales de izquierda, que son los que más están peleando, digamos, ¿no? La cosa. Hay una movilización más o menos importante, pero la importancia del tema fue que lo que se exigía era eso, ¿no? Que se ejecute el presupuesto y que todo esto es político, todo es político, no hay incendio intencional, no hay incendio casual, y por más que sea casual sigue siendo político, porque no hay casualidades en esto, ¿no? En la política. Bueno, este año hubo algo de colaboración de la Nación.
¿no? Porque evidentemente se tuvieron que hacer cargo por lo menos de una parte, pero medio tarde, porque tendría que haber, no hubo prevención, que lo que falta es como las enfermedades. Uno previene y es mucho más, la prevención de la enfermedad es mucho más efectiva que curar la enfermedad cuando ya está desarrollada. Acá los incendios se desarrollaron y no hubo prevención. Tal así que hasta Lula, ¿no es cierto?, mandó ayuda al, a Córdoba. Y bueno, también, no sé si ustedes también lo han leído, supongo yo, pero el gobernador de Buenos Aires también envió ayuda, camiones hidrantes, brigadistas, bueno, de la Nación también vino, de la Nación también vino algo ahora. Bueno, pero la tragedia está, y está instalada, no hay mucho más que salir a apagar focos de incendio, y bueno, y que no se nos acabe el agua de los embalses, porque el problema del agua, por ejemplo, que tiene que ver justamente, ¿no es cierto?, con el desastre ambiental y el no reconocimiento del cambio climático por el Ejecutivo, eh, todas esas cuestiones que nos están atrapando día a día. Y, por ejemplo, Carlos Paz ha declarado ya la emergencia hídrica, porque está en zona roja, no tiene agua, Carlos Paz. El agua del lago San Roque está contaminada y encima han bajado, el nivel del vertedero ha bajado prácticamente como a 3 metros por atrás del vertedero. Es decir, hay un desastre en ese punto que no solamente afecta, digamos, el tema de los incendios, porque no hay agua para el consumo. Así que bueno, todas esas cuestiones creo que hacen que la provincia viva una situación dramática, ¿no? Dramática. Y si uno lee los titulares del diario, bueno, entre el drama de los incendios, los 25 millones de pobres que ya somos en la Argentina, eh, bueno, Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? Y no sé si alguno de los compañeros quiere hacer preguntas también. ¿Cómo operan esta gente del negocio inmobiliario? ¿Queman y después compran la tierra a bajos precios? ¿Cómo es el mecanismo? mira, por ejemplo, hace 10 años en una comuna hubo un intento de un desarrollo inmobiliario. Como las comunas tienen la potestad de decidir qué hacen con sus terrenos, es decir, y con sus desarrollos, la comuna no autoriza el desarrollo inmobiliario, ¿sí? Pero, pero el pedido está, porque no autoriza porque hay bosque nativo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Eh, no hay bosque nativo. Eh, hay bosque nativo o no hay bosque nativo. Si no hay bosque nativo, porque se quema por los incendios, el desarrollo inmobiliario, digamos que la comuna tiene la posibilidad de decir, bueno, ahora que no hay más bosque nativo, hagan el edificio de 25 pisos que tienen por lo que vamos a hacer. Es decir, ese es el tema que se desarrolla, ¿no? Eso en general es lo que le decía yo, ¿no? El mapa sobre los incendios de hace 15 años te muestra con toda claridad que la intencionalidad, ¿no es cierto?, de las quemas de los incendios es notable. No tiene explicación, sino otra cosa, mira, que ayer habló en Córdoba un personaje nuestro muy querido, que es José Luis Serrano, Doña Jovita, que es conocido, muy querido aquí en Córdoba, un ambientalista que fue perseguido por la justicia por ponerse al frente de las marchas ambientalistas, incluso. Bueno, y él decía, ustedes fíjense, Córdoba está totalmente quemada. Ahora, vos pasás 10 metros la frontera hacia La Rioja, que son pastizales, no hay un solo incendio. ¿Por qué? No se explica. Tendría que quemarse no solamente Córdoba y toda la sierra de Córdoba que colindan con la provincia de La Rioja y que están, y usted va en auto y va por la ruta 38, pasa Cruz del Eje, pasa por otro, y ya empieza La Rioja y La Rioja no se quema.
qué pasa, qué cosa extraña sucede en Córdoba, que sí, y lo que pasa es que ahí no hay intencionalidad, Claro. no hay frontera que se extienda para el agronegocio y no hay frontera que se extienda para el desarrollo urbanístico, por lo tanto, no se quema. Ujú. Es una cuestión medio mágico Permiso, esto. permiso Lili, ¿le puedo comentar algo? Isa. Sí, Tenemos muchos contactos, Daniel, con personas de Capilla del Monte, de Córdoba, ¿no? Y la gente de repente estaba con miedo para contar lo que realmente sucedía. Ahora no, nos comentan que, bueno, han cesado los incendios, pero siguen algunos focos porque esta persona me cuenta que el interior de la tierra, por decirlo así, ¿no? O las profundidades, han pues quedado candentes, digamos a una temperatura tal que de repente aparece ¡plum! Un foco y nadie tiró nada, pero simplemente se prenden, así que están alertas los vecinos y han montado, por decirte de alguna manera, como un organismo, ¿no? Comunal, los vecinos, sí, están sí. el que prepara los alimentos, ¿no? Para los brigadistas, el Todo. que carga los bidones. Es increíble lo que ha hecho la gente, porque, ojo, tienen miedo, ¿sabes qué me comentan? La ETAC, que es la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. El desarrollo no me suena la sigla, pero bueno, ¿a qué se refiere? A la policía que está como involucrada en estos incendios intencionales. Bueno, no, la verdad que no he leído nada, no he leído nada sobre el tema, pero bueno, sí, que lo comentan los vecinos. Yo sé que los vecinos se organizan, es más, nosotros mismos hemos ido a colaborar porque Sí. llevas ropa, llevas agua, si hay los hospitales nacionales recolectan para llevarle a los vecinos damnificados. Y otra cosa Que discúlpame, otra cosa que te quería sí, decir, qué bronca que da, ¿no? Que el presidente de una nación va a sobrevolar una zona devastada, ¿no? Cuando ya mm, está todo hecho. no, pero es que Cuando el daño, estaba, como dice Guillermo, el daño ambiental, el daño eh, ecológico, cuando esas estaba tierras haciendo, están, estaba haciendo el ridículo en la ONU el presidente, por Guillermo, eso sí, Perdón, perdón. le damos unas Sí. palabritas a Guillermo que se tiene que retirar o Sí, ya, sí, ya se va, ya se va. dale, ah, dale, dale. Sí, sí, me parece que ya tenía su tiempo. Bueno, ok. bueno, él nos avisó. Acá encontré, ETAC es Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes. Es el grupo de élite para catástrofes de la Policía de Córdoba. Depende del Ministerio de Seguridad y trabaja junto a los bomberos, pero por arriba de ellos. Mm, Por lo menos ujú. es este grupo. Sí, Sí, hay perdón. sí, sí, hay varios organismos trabajando en el tema de los incendios porque no hay forma de pararlos a los incendios, ¿no? La causa de mucho viento, el viento acá es impresionante, por más que el clima ahora se enfrió un poco, porque estaba más húmedo, está un poquito más húmedo, ahora se enfrió totalmente el clima, a la mañana, a la noche, y el viento anoche hubo un viento de como de 70 kilómetros por hora, entonces eso también dificulta mucho. Y la organización de los vecinos, bueno, es fundamental porque hay gente que ha perdido la vivienda, que hace 20 Sí, años que no está viviendo, y vos sabés lo que debe ser estar frente de tu casa y que se te esté quemando y no tener forma terrible. Bueno, y la organización de los vecinos es importantísima. Como yo te decía, a la noche sale todo el mundo a apagar los foquitos de incendio porque es cuando se ven los focos que quedan todavía incendiados. Porque lo que vos decías, la tierra está tan caliente que en el mínimo brisa que corra, ¡fium! Se prende fuego de nuevo. Así que hay que hacer una guardia permanente. Así que ahí está Clelia levantando la mano, me parece. Bueno, sí. a ver, Clelia. Hola Daniel, gusto de Hola. verte. Igualmente. Este, eh, una pregunta y un aporte además. ¿Qué, qué está previsto para la gente que pierde
por ahí pierde campos, por ahí, campos cultivados, por ahí pierde su casa. ¿Tiene previsto la provincia cómo resarcir a esa gente que pierde todo? Debe ser espantoso. Y en cuanto a los rescoldos que quedan debajo de la tierra, eso yo lo conocía porque aunque parezca mentira, en la isla pasa lo mismo, y eso que es un ambiente requete húmedo. Mi mamá me contaba que cuando hay esos incendios devastadores de los pajonales, cuando el tiempo está seco, los eliminan a los focos de incendio. Parece que todo terminó, pero debajo de la tierra quedan como rescoldos que pueden durar meses. No es un tiempito nomás. Puede durar muchísimo tiempo, y cuando el tiempo está propicio y encuentra el fuego que comerse, Arranca, eclosionan. disminuyen, Sí, totalmente. también en ambientes húmedos pasa eso. También. Te Sí, decía que en relación a qué se hace con la gente que está sí, afectada. Bueno, en principio habían determinado una suma algo irrisoria de 5 millones de pesos por familia. Te imaginas que 5 millones de pesos no pone ni la estaca de un campo, así que. Pero bueno, claro, habían determinado eso. Pero ahora lo que se peleó mucho y se pedía anoche en la movilización, que bueno, que ahora el Senado aprobó la emergencia ambiental por 180 días. El Senado aprobó, declaró la emergencia ambiental por 180 días, cosa que eso va a permitir liberar, supongo yo, el resto del presupuesto y acudir con recursos reales, ¿no es cierto? Ahora, esta emergencia ambiental, para que quede claro, se votó menos los 3 senadores de la Libertad Avanza que se abstuvieron. Realmente no los entiendo yo a estos tipos, ¿no? Porque es, es de loco, es como decir, bueno, háganlo ustedes, nosotros no nos preocupamos. Así que, y lo del presidente, bueno, el presidente Milei llegó a Córdoba, sobrevoló la zona, bajó en la fábrica militar de aviones y de ahí se fueron en helicóptero hasta la zona de los incendios, pegó un sobrevuelo y se fue. No fue capaz de bajar los bomberos, la formación, había casi 200 bomberos formados con uniforme limpio y todo para recibir al presidente, para recibirlo. Y el tipo pegó una vuelta, miró y se fue. Y después dijeron, no, porque es difícil que el helicóptero baje en esa zona. Ya tenían todo preparado para que baje el helicóptero. Yo creo que eso tiene que ver con eso, con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, es decir, no es casualidad. Y se fue. Bueno. Así que ahora esperemos que la declaración de la emergencia ambiental ayude, pero de todas maneras, el avión hidrante no reemplaza la lluvia y la lluvia no viene producto del cambio ambiental, producto de los desarrollos inmobiliarios, del avance de la frontera agroindustrial, ¿no es cierto? Los ojeros se enriquecen cada vez más y cada vez más hay pobre en la Argentina. Y yo creo que todo está combinado, no es un solo cauce, una sola cosa. Y bueno, y así estamos. Así que esperemos que. Había un loco proyecto llevado adelante que había empezado a llevar el ex gobernador Schiaretti, que era traer el agua a Córdoba desde el río Paraná. Una inversión fabulosa porque es en subida. Rosario está más abajo, Córdoba está más arriba, había que poner unas bombas impresionantes de impulsión del agua que costaban miles de millones de dólares. No, bueno, ese tipo de proyectos así empezaron a hacerlo, no sé qué habrá pasado, está parado ahí en el inicio de la provincia de Santa Fe. Bueno, También, en cuanto a la prevención, Luisa hizo un programa de emergencia, digamos que estuvo muy bueno en cuanto a ajá, incendios más desarrollados, digamos. Y yo sí, recuerdo que ahí en ese programa se dijeron dos cosas, Luisa. Una, que para prevenir, porque bueno, se trata, por ejemplo, de estas organizaciones tal vez que se están reuniendo, hacer algún tipo de acciones de prevención.
decía que si vos pones un dron, ves en dónde está e inmediatamente se apaga. Pero bueno, hay que comprarlo, que tampoco son muy caros, pero hay que instrumentar eso, pensar en la prevención. Y otro que decía el señor de La Rioja, Jorge, que te acompañó, Luisa, es que los bomberos voluntarios son voluntarios, no están profesionalizados. Y que con todo este panorama de cambio climático debiera haber un sector profesionalizado, así como está la policía para reprimir la gendarmería y la prefectura, un sector profesionalizado, pago, no voluntario, como para combatir estos incendios. Esas son las dos cosas que recuerdo que se dijeron en tu programa, Luisa, que Claro, estuvo Lili. Yo quiero muy agregar bueno. dos cositas si puedo. En realidad, algo quiero decirle, ¿no? A Daniel y a vos y a todos. Esto de que no hay dinero que pueda pagar el daño ecológico, ambiental. Y ojo, cada familia que pierde su vivienda, su lugar, pierde una historia. A ver si nos entendemos. Eso no hay dinero que pueda reparar el daño que se está haciendo. Y en cuanto al programa, y gracias Lili a la rueda por brindar este espacio para esto, que hay que hablarlo, hay que visibilizarlo y hay que difundirlo. El programa se llama y se va a seguir grabando. Y se llama En Defensa del Planeta porque somos conscientes de que no nos está pasando a nosotros, a Argentina, nada más. Hay incendios en Portugal, en Bolivia, es En el Amazonas, en el en Amazonas. Li- grandes zonas se incendian. Por Dios, esto es... Eh, Da- sí, perdón, Daniel, vos dijiste que no hay agua en Córdoba. ¿Y en Carlos Paz de dónde sacan el agua? Del lago San Roque. Ah, Pero claro, todo lo que el lago San Roque está muy contaminado, está como no llueve y no hay el agua del lago San Roque también es el agua que tomamos en Córdoba. ah, Entonces, las plantas potabilizadoras no dan abasto, pero el agua aquí en Córdoba tiene un terrible gusto a Gamexán, porque es para que lo usan para matar el alga. Y por ejemplo, el río San Antonio, que es el que provee también de agua a Carlos Paz, que es el que viene de tras la sierra, ¿no es cierto? Este, es un hilito. Como no llueve, no hay provisión también de agua local para Carlos Paz. Bueno, es muy, muy complejo, ¿no? Es realmente triste usted ir por los afluentes del lago San Roque que ingresan y todo, son hilitos de agua. Es increíble cómo sobrevivimos, ¿eh? Es medio mágico todo, porque... Y ahora, bueno, el agua se usa solamente en Carlos Paz para el consumo humano, no se puede regar, no se puede, menos que nada, llenar piletas de natación, que está lleno de piletas, de piscinas, pero se restringió exclusivamente para el uso humano, nada. Fuertes multas aplican al que lo ven lavando un auto o regando la vereda, así que están en ese tipo de emergencias ya. ¿Mm? mira. No, no dicen que no se van a quedar sin agua, pero no se Ya van a hace quedar sin... años, cuando uno viajaba a Carlos Paz, te decían que compraras agua mineral porque se descomponían la gente que iba de Buenos Aires por tomar el agua. En general sí, 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 porque no, es mala la potabilización, si no, no hay plantas potabilizadoras para hacerlo. En Cosquín también pasaba lo mismo, cuando íbamos a Cosquín, el agua había que hervirla generalmente, aunque los coscovinos están tan acostumbrados que toman el agua así como viene de la canilla, pero en general nosotros que vamos de visita bastante seguido, la hervimos o llevamos agua de Córdoba. Compramos agua para tomar mate y todo, ¿no? Porque generalmente uno le tiene cierta desconfianza, ¿no? Sí, Así que, bueno, ese el es panorama. el programa realmente.
te agradecemos mucho porque son todos datos y cosas que no pasan por los medios y uno no se entera, la No, audiencia tampoco. ¿Alguna pregunta le queremos hacer a Daniel? ¿Algún comentario? Y sí, yo me quedé pensando en las sumas para la reconstrucción de lo destrozado, quemado, en la gente, me quedo pensando. Los animales prefiero ni pensar, porque pensar que están achicharrados, pobrecitos, con estos incendios espantosos, toda la fauna, la flora, un desastre. Pero me quedo pensando en la reconstrucción de todo esto, que no quede sola la pobre gente que ha perdido tanto, ¿no? Este, si habrá algún movimiento también por ellos, y ahí, me bueno, pregunto. claro, por ahora no, solamente han avanzado en este tema de la declaración de la emergencia Claro. ambiental por 180 días para ver, se supone que en 6 meses, pero viste, esto es como la guerra, ¿no? Destruyen y después reconstruyen y ahí hacen su negocio la Ajá, inversión. claro, Pero claro, bueno, esa es la cuestión. ¿no? Y no sabes, no sabes. Hay una Porque cuestión. lo que va a tardar en recuperarse el bosque son 40 años, una cosa así, es lo que estaban diciendo algunos ambientalistas. Así que date una idea eh, lo que vamos a soportar todo este tiempo, ¿no? No alcanza, no hay recurso que alcance para recuperar todo lo que se perdió ya, y menos, bueno, las viviendas. Y que hay 20 viviendas nada más, creo que han reconocido quemadas. Por ahí sí escuché, no estoy seguro de eso. Pero igual, los 5 millones de pesos que planteaban darle a esa gente no alcanza para nada. ¿Qué hace con 5 millones? Nada. Ahí Pero, Claudia me parece Hay que una, quería comentar sí, algo. sí, hay una cuestión. En una ciudad más o menos por hectárea viven 200 familias. En los emprendimientos inmobiliarios para gente rica de altos niveles de ingresos, son 2 familias por hectárea. O sea, si se hace ¿cómo se llama? Un country con campo de golf, espacios libres, vivirían en un country en 40.000 hectáreas, vivirían 80.000 familias nada más. ¿Se entiende que entonces me parece que ahí hay un objetivo de negocios bastante interesantes? y Por un sí, lado, con la pobreza que está habiendo en el país, hay una redistribución de los ingresos a los sectores más ricos. Eso lo vamos a ver ahora. Después está el blanqueo de capitales, que fue totalmente una estafa, es eso. Sencillamente entran los dólares, son reconocidos, no pagan impuestos y después los pueden sacar o gastarlo. Entonces, las inmobiliarias ven también ahí una fuente para venta de casas de lujo. Y por otro lado, la pequeña, ínfima formación que esperan de una pequeña burguesía de altos ingresos vinculados a las empresas del RIGI. qué rico. Todo esto serían los clientes para estos emprendimientos, sobre todo en Córdoba, que está cerca son lugares lindos y está cerca de los lugares donde van a estar las empresas extranjeras vinculada a la explotación minera. Bueno, nada más. No sé si querés continuar un poquito, Claudio, con los índices del INDEC del día de ayer. Bueno, también vos habías sacado algunos datos de la cantidad de empresas cerradas, de los trabajadores despedidos. Y otra cosa, que el día lunes Milei sacó un DNU que habilita un canje de deuda sin control.
Eso es importante, ¿no? Porque había restricciones legales dispuestas en el 2007 que intentaban evitar caer en la situación que provocó el mega canje de deuda del 2001. Pero el gobierno busca negociar sin esas ataduras, o sea, cualquier cosa. A, a cualquier interés, a cualquier costo, también es importante eso. Si les parece, si no, hay alguna otra pregunta, igual continuamos, está todo enlazado un tema con otro, ¿no? Le damos un poquito la palabra a Claudio, que él nos va a explicar todo esto. Tené el micrófono cerrado, Claudio. Ah, ahí no se da cuenta, Claudio, que tiene el No, micrófono no, cerrado. no, ya Ahora, estoy. ahí está. El gobierno publicó el DNU 846, por el cual, como no es una legislación, sino que es un decreto de necesidad y urgencia, habilita a alguien a hacer algo. Es una autohabilitación. Por ejemplo, podría haber dicho, bueno, vamos a bajar o vamos a apropiarnos de tal cosa. El Congreso, en vez de discutir una ley de apropiación, puede, eh, para el gobierno, no, el gobierno directamente se legisla para él. O sea, este DNU es de canje de deuda. El DNU habilita para canje de deuda por títulos del gobierno. Títulos de deuda que tiene el gobierno los puede canjear por otros en cualquier moneda. Por ejemplo, si hay una deuda, un título de deuda del gobierno en pesos, lo puede canjear a un título en dólares. Pongámosle que haya un título que tenga 12.500 pesos de deuda y el dólar está a 12.500 pesos, le va a dar $1 por ese, $10 por ese título, si está a 1.250 el dólar, como está ahora. Le va a canjear por un título que dice, le voy a pagar $10 dentro de un año, más los intereses. Puede canjearlo en cualquier otra. Y por otro lado, el problema es el, eh, el otro problema es que siempre, si hay un canje de deuda, tiene que haber un punto de beneficio para el gobierno, para el país. Eso es lo que dicen. O el monto es menor, o se baja la tasa de interés, o se alargan los plazos. Por ejemplo, si el monto aumenta, se alargan los plazos y la tasa de interés se mantiene. Si la tasa de interés aumenta, se puede bajar el monto, pero siempre tiene que haber un tipo de beneficio para el país, supuestamente. Eh, la idea entonces es esa, canjear los títulos unos por otros y no beneficiar al país. O sea, no va a haber un beneficio en los montos, ni en los intereses, ni en los plazos de la deuda, cuando se canjea una deuda por otra, lo cual va a ser un gran negocio para los prestamistas usureros de dentro del país y del exterior. Esa es una cuestión que lo trajeron con el DNU.
¿Se entiende? Eso es una cuestión de lo que está haciendo este gobierno con respecto a todas estas tecnologías en la ingeniería financiera del señor Caputo. Diríamos que más que ingeniería financiera, que suena muy complejo y de mucho nivel, podemos decir son trucos de mago de cumpleaños, torpes e idiotas. Esa es la verdad. Son nada más que maniobras financieras con complicidades y de bajo nivel, para nada complejas, con nombres rimbombantes, por supuesto, ¿no? Y con nombre Creu Lepage, y hay otros muchos nombres, todos en inglés, para que parezca complejo y de un alto nivel. Y son trucos de bajo nivel, trucos sencillos de estafadores ¿cómo se llama? De la calle que te quieren vender un reloj de oro porque tengo que ir a visitar a mi abuelita enferma. Bueno, de ese nivel es Caputo. Por otro lado, la cuestión de la pobreza. Vamos a ver la computadora que me dice. Eh, bueno, vamos a empezar por las empresas. Eh, bueno, lo que pasó con la cantidad de empresas que, que se vivió en el país en estos últimos meses, desde noviembre a junio de este año. Desde noviembre del año pasado a junio, se perdieron 11.185 empresas que cerraron. O sea, pequeñas empresas y medianas empresas vinculadas al mercado interno cerraron. ¿Qué quiere decir esto? Que hay trabajadores echados y empresarios que ya no van a tener más beneficios. O sea, que las empresas que se van a beneficiar del cierre de las pequeñas empresas, como sabemos bien, como siempre ha sido históricamente reconocido, son los grandes pulpos, las grandes empresas, que se benefician del cierre de pequeñas empresas. Sobre todo las vinculadas, las grandes empresas vinculadas a tener beneficio de escala, quiere decir, beneficio a causa de que tiene una gran producción y las pequeñas empresas, los costos son más altos porque producen menos. Entonces son desplazadas las pequeñas empresas por productoras o pueden ser desplazadas de aquí en el futuro, sus ventas van a ser reemplazadas por ventas de grandes empresas en productos para el mercado interno. Después, en la reducción de, de estas empresas, la caída del empleo en las empresas, en los sectores privados, hubo una caída de 232.705 trabajadores expulsados de la producción. Eso significó el cierre de las empresas y la reducción de personal de muchas empresas. Hubo una caída de 232.000 empleos. Después tenemos de las empresas que tienen, son empresas medianas a chicas, o sea, que tienen hasta 500 trabajadores,
las empresas perdieron 11.128 trabajos. No, 11.128 empresas cerraron. Y más de 501 empleos, o sea, las empresas se dividen. Menos de 500 trabajadores, 500 o menos trabajadores, una empresita de 20 trabajadores, de 10 trabajadores, 50, de 100 hasta 500, cerraron 11.128 empresas. Y empresas grandes, o sea, de 501 trabajador, 600, 1.000 trabajadores, 2.000 trabajadores, solamente cerraron 57 empresas. O sea, es un golpe que se dio a la pequeña, a los productores, los pequeños productores. El capitalismo no solamente empobrece a la población, sino que se fagocita a los pequeños empresarios. Es el capitalismo. Mientras que un capitalista pequeño quiere triunfar, y eso quieren todos tener, bueno, tengo una pequeña empresa, voy a tener después, voy a crecer, voy a ser más grande, eso es mentira, eso es una ilusión de los que viven pequeño empresario. En el capitalismo, las pequeñas empresas no tienen futuro. Y en 6 meses, de noviembre a junio, cerraron 11.128 empresas. Hay 11.128 pequeñas empresas menos. Y de las grandes empresas solamente cerraron 57 empresas. Eso se ve la tabla. Lo que pasa es que, por ejemplo, entre las grandes empresas está Procter y Gamble y otras empresas que se fueron, pero porque ya no tenían los negocios. En cuanto a la cantidad de trabajadores, en las pequeñas empresas ocupan 5.074.000 trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, o sea, las empresas que tienen menos de 500 trabajadores empleados. Ellas ocupan 5 millones de trabajadores. Y las grandes empresas, que son muy poquitas, que son 1.805 empresas, mientras que las pequeñas empresas son 510.000 empresas, las 510.000 empresas ocupan 5 millones de empleados, dijimos. Y las 1.805 empresas grandes tienen 4.782.000 empleados. Eso en noviembre del año pasado. Y ahora las pequeñas empresas perdieron 98.000 trabajadores. O sea, tuvieron que cerrar y despedir en total 98.000 trabajadores. Y las grandes empresas expulsaron en el mercado 186.000 trabajadores. O sea, racionalizaron la producción, disminuyendo la cantidad de trabajadores. O las empresas que cerraron dejaron en la calle una parte de esos 186.000 trabajadores. En total, en el empleo registrado hubo una caída de 265.000 trabajadores. Bueno, esa es la situación laboral en el sector privado. A eso después le tenemos que sumar el desempleo del sector público y nos daría en total los 600.000 despidos, baja de empleo que hubo en estos 6 meses de gobierno de Milei.
Bueno, gracias, Claudio. Muy claro todo el panorama. Ahora falta la parte de la pobreza. Claro, dale, te escuchamos. La pobreza todavía, yo tengo que estar con, ¿cómo se llama? Nosotros vimos que la pobreza ha aumentado en el primer semestre del 2017, 28,6. Digamos que en el primer semestre del 2021 era 40,6. En el primer semestre del 2023 era de 40,1. Y el primer semestre del 2024, los datos actuales, son de 52,9. 53% de la población es pobre. Y la indigencia aumentó muchísimo más. La indigencia en el primer semestre del 2023 era de 9,3 y ahora es 18,1. Estamos hablando de millones de personas, 2 millones de personas. La mitad de la población del país está en la pobreza, ¿eh? Y de eso eh, hay una caída enorme del, una caída enorme de los ingresos de la población. Ujú. Lo- la caída de la pobreza del sector, el aumento de la pobreza en los sectores de mayor edad fue más chico con respecto a la caída de la pobreza de todo la población, sino que el sector de mayor edad cayó menos, pero porque la mayor parte de la gente que está de mayor edad está en la pobreza. Claro, Cuidado, son 5 millones que están totalmente en la indigencia. exacto. Pero Eso es, escúchame, Claudio, qué impecable tu informe. Ahora, basta así a las personas comunes como yo tomar un subte. La verdad que hacía mucho que no iba a Capital. sí, Tomar el subte es catastrófico porque ves a las personas durmiendo, claro, buscan el refugio de un lugar sí. medianamente con temperatura para poder dormir en los rinconcitos. Son bultitos de personas totalmente desnutridas. Bueno, Ok. yo no soy soy sensible, pero no mucho. Ah, si hay que apuntarle los cañones a los grandes, a los grandes empresarios del país que están en la... Yo lo haré con toda la tranquilidad y frialdad para reventarlos, pero no me pidan que sea sensible a nada. Quiero tener Luis, como un buen cirujano la mano firme. Sí, Pero Luis, aparte, perdón, si me Luis, Claudio. permiten, una cosita. No, no, a ver, el Para el gobierno próximo... sigue adjudicándole, No, no, no. Hay gobierno, algo más. Daniel está pidiendo la palabra Daniel. bueno, Escucha. Ah, a ver, vamos no, no, a no. ubicarnos. Claudio quería decir algo recién, sí. sí, Bueno, sí. Estos son todos datos de ayer. sí. O sea que no los pude elaborar bien. Pero Ujú. hay algo muy importante. El aumento de la pobreza, la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, la desocupación, significa que una parte de los ingresos nacionales, de la riqueza que se produce en el país, va a otro lado. ¿A quiénes? A los grandes empresarios que en todos los foros se han reunido con Milei y lo han aplaudido. A la banca, a la UIA, a las grandes empresas, a los sectores exportadores de grano, a los usureros internacionales. Todos ellos son los
es la contrapartida y eso no se está diciendo. Aquí todo esto se hace y lo hacen los testaferros de todo ese sector que es el gobierno. Milei es el testaferro de todos ellos. Son ellos los que están haciendo eso y es este gobierno que hay que parar de la mano porque es el que está haciendo todo esto. Entonces, lo que me falta a mí es cruzar toda esta información con lo que significa la tasa de redistribución de los ingresos hacia los sectores más ricos. Y eso es complejo porque también toda esta política significa la destrucción de la producción argentina, porque cae la producción en un 5% del PBI. ¿Me permitís un poquito? Después continuamos, Daniel, si querés intervenir. Sí. El gobierno continúa con el relato, porque todo es un gran relato, no tiene nada que ver con la realidad, de culpar al gobierno anterior. Entonces, ya a esta altura del partido, porque hay gente que lo sigue repitiendo, pero bueno, esto es consecuencia de 20 años de populismo, ese es el relato. A ver, esto es consecuencia de estos 9 meses, esa es la realidad, ¿no? A ver, porque lo dicen los números, en plena pandemia había pobreza, pero había un 40% de pobreza en plena pandemia, donde la gente no podía trabajar. Entonces, esta respuesta fascista ante una determinada crisis que implica acusar de los problemas a determinado sector y depositarlos afuera, porque ese es el mecanismo, depositar afuera la causa de los problemas, va oscilando. Cuando sale la izquierda a la calle son los zurdos, ahora volvieron a reflotar el tema del kirchnerismo, de la cámpora. Entonces es importante terminar con este relato. Los responsables son los que están gobernando ahora. Digo porque la gente todavía sigue repitiendo estas cosas, sigue enganchándose con estas cosas. Cuando dice y habla de 20 años de populismo, ¿me entendés? Entonces, tiene que caer el relato. En algún momento el relato cae cuando la gente se choca con la realidad, pero bueno, yo vuelvo a insistir que a veces es tarde, hay que desarmar el relato antes de que la mayoría de la gente se choque con la realidad, se dé cuenta, cae el relato, aparecen los hechos, pero en muchas oportunidades estos hechos ya son tan dramáticos que termina siendo tarde. El gobierno, en 9 meses de gobierno, es responsable de todo lo que está sucediendo. Ningún enemigo afuera, ningún enemigo antes. Digo, esto como para eh, contestar, porque inmediatamente salen a apuntar contra alguna causa externa, ¿no? Que bueno, oscila entre, ya lo dijimos, el kirchnerismo, la izquierda, los zurdos, bueno, siempre están oscilando entre eso, digamos, el enemigo construido. A mí me gustaría preguntarles a Daniel, a Claudio, llegamos hasta acá con 9 meses. ¿Cuál es el panorama? Porque, ¿qué se puede pronosticar de acá para más adelante? Si realmente no hay un movimiento, una reacción, ¿no? Porque 9 meses a esto llegamos, que es un panorama muy lamentable el que vos describís. Está ¿Cómo lo muy ves? complicado, ¿no? Es complicado porque no hay una dirección, la gente, por más que proteste y que tenga intenciones de resistirse, no hay un ente, una dirección aglutinadora que diga, bueno, hagamos esto, ¿no? Ahora hay una gran marcha que va a haber el 2 de octubre en defensa de los presupuestos universitarios, que se va a sumar, calculo que todo el arco sindical también, ¿no? Pero fíjense cómo avanza el gobierno. Esto es una batalla cultural. Acá hay un problema cultural, económico, que el gobierno avanza sobre eso. Por ejemplo, reglamentó la reforma laboral. El Ejecutivo reglamentó ayer la reforma laboral.
a pesar de la oposición de la mayoría de los sindicatos, porque es una oposición así, entre comillas, ¿no? Porque no lo están haciendo mucho. Hablo de la CGT, hablo del Frente Dirigente. La medida habilita a la contratación de trabajadores sin relación de dependencia. O sea, que las empresas pueden contratar trabajadores que no tengan relación de dependencia, le pagan con el vale para comprar comida, qué sé yo. Y propone un nuevo sistema de indemnizaciones, que ya venían hablando de ese tema, que el trabajador se va a tener que pagar su propia indemnización, más o menos como pasa con los trabajadores de la construcción, que tienen una tarjeta donde depositan todos los meses y cuando se retiran, termina la obra, se cobran de esa misma tarjeta, o sea, ellos mismos se depositaron la indemnización. Creo que eso es más o menos así. Los gremios de transporte están analizando hacer un paro nacional, pero todo está dividido. Si no hay una posición concreta, digamos, de las grandes dirigentes sindicales, que son las que siempre han movido el país, y bueno, hoy movimientos alternativos hay, pero todavía son chicos, ¿sí? No aglutinan a la mayoría de los trabajadores. Yo creo que la salida es por ese lado, ¿no? Los trabajadores organizados, si no damos una batalla realmente importante y en las calles, porque se está visto que en el Parlamento mucho no se puede lograr. Los diputados se dan vuelta como una media cuando tienen que votar algo, ya se ha visto. Mira, yo para finalizar mi intervención, está muy bueno el análisis de Claudio, ¿no? Está muy preciso. Un poquito, bueno, como tiene que ser un informe económico, ¿no es cierto? Hay desmenuzado. Y yo quería ver, hay un escritor que se llama Diego Fonti, que escribe en un periódico cordobés que se llama El Hoy Día Córdoba. Él hace una nota central, el día de ayer, y toma una página de The Guardian, el Guardian, que es el periódico tan famoso, ¿no es cierto?, de inglés. El Guardian dice un título en castellano que sería algo así como con relación a los incendios, ¿sí? Ya que fue ese mi tema en principio, pero que tiene que ver con toda esta charla. Él dice que es una guerra de guerrilla. En Brasil, el combate a los incendios es una guerra de guerrilla, porque dice, los bomberos de Brasil combaten los fuegos del Amazonas y los incendiarios que los iniciaron. Y no solamente combaten el fuego, sino a los incendiarios que lo iniciaron. Es un problema que afecta a numerosos territorios donde todavía queda algo de la naturaleza por destruir. Porque si la naturaleza no se autodestruye, si no la destruyen, la naturaleza crece. Para convertirla en algo productivo, ¿no es cierto? Que es como si no fuera ya de por sí la naturaleza valiosa y proveedora para nuestra vida con su propia existencia. La diferencia es que estos reporteros del Guardian afirman que los incendiarios actúan como represalia al gobierno, que recientemente inició una campaña contra ellos. En cambio, en nuestro país, vemos mayoritariamente los gobiernos sumisos ante la avanzada de estos sectores productivos, entre comillas, ¿sí? Y eso, el tema del mapa y de que en realidad todo lo que se hizo en los territorios quemados nunca nunca volvió para el pueblo. Es decir, el agronegocio que avanzó sobre los terrenos incendiados y que generaron grandes cosechas de soja, ¿no? ¿A quién enriquecieron? ¿Volvieron a la población? No, está evidente en lo que decía recién sobre la cantidad, el aumento de la pobreza. No solamente de la pobreza, sino de la indigencia. ¿A dónde fue a parar toda esa super riqueza que se generó a partir de ocupar en territorios quemados por ellos mismos y que los gobiernos se los cedieron a su antojo, ¿no? A un gran negocio que beneficia solamente a ellos que invirtieron sobre lo que destruyeron? Bueno, era eso, hasta ahí, lo mío. Daniel, te quiero hacer Dos una cositas. pregunta. Córdoba ganó la Libertad Avanza con 75%, Sí, ¿verdad? ¿Y tal cual. cómo tanteas el panorama ahora? ¿La gente ha reflexionado, continúa? Mira,
Eh, Acá con mi esposa siempre hacemos esos tanteos ahí en las reuniones que tenemos con amigos, otro amigo no, porque piensa como nosotros, pero lo que está alrededor y sigue, de 10 personas, 6 siguen apoyando al gobierno, digamos, siguen eh, teniendo esperanza en que, bueno, no, pero esto ya va a pasar, hay que esperar, vemos. De todas maneras, las encuestas de acá de las consultoras cordobesas dan ya que ha bajado bastante la popularidad del gobierno. Pero igual sigue en niveles altos, ¿no? Hasta ahora por lo menos. Sí, Claudia, dice. Sí. Dos cositas o Sí. tres. Ujú. Yo lo que veo es que para eso hay otro informe económico que son que el RIGI favorece a empresas de poco nivel ocupacional, que, que no incorporan nuevo trabajo. O sea que la pobreza se va a transformar en crónica. Va a Mm. ser la pobreza crónica. Segundo, la persecución a los brasileros que queman no es a todos. Allá hay un pequeño sector, o un sector bastante importante de pequeños agricultores desesperados que queman bosque o selva porque cuando cultivan en un lugar, como lo hacen con métodos muy malos, agotan muy rápida la tierra que están cultivando y entonces para poder avanzar, y son pequeños agricultores que son productores de muy bajo nivel, sumidos en la pobreza, y a eso se los combate. Pero los grandes incendios que son para los ojeros, a ellos no los combaten. Muy bien, muy bien. Tercero, Muy bien. con respecto a la ley laboral, había un elemento que era positivo, o sea que habían mezclado algo negativo, todas las medidas contra los trabajadores, con algo positivo que era la democracia dentro de los sindicatos. O sea, no era reelegible los dirigentes, duraban 4 años, después tenían que irse, tenían que los aportes de los trabajadores tenían que ser directamente, o sea, había una independencia de aportar a los trabajadores. O sea, vos delegado o vos dirigente sindical no haces nada por nosotros, no te voy a dar plata. Todo eso lo negoció el gobierno y lo sacó de la ley y les dejó que sean, ¿cómo se llama? Dinastías, los dirigentes de de la CGT, de los grandes Sí, sí, sindicatos, sí. y que los aportes sean obligatorios y que lo hagan a través de los empresarios. Eso Siguen se lo funcionando dejó como la ahora. CGT y con eso, esa fue se La negoció negociación. las centrales de los trabajadores para que las centrales sean contenedores sociales de las luchas. Tal cual. Y por último, en el Congreso siempre estuvo la voz de los trabajadores a través de sus representantes socialistas del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, que siempre presentaron proyectos, cantidades de proyectos todos bochados, pero siempre denunciando en la población cómo es adentro del Congreso, que saben muy bien las cuestiones, pero que están haciendo negocio. Nada Tal más. cual. Tal cual. Gracias, Claudio. Muy A bien. mí me gustaría traer una noticia. Iván Marín, que nos acompañó en un programa de La Rueda cuando hablamos de la provincia de Chubut, fue preso ayer. Él había sido periodista despedido del diario El Chubut y ahora está trabajando en un medio alternativo que se llama Prosa Urgente. Bueno, nos solidarizamos obviamente con él desde este programa y según dicen algunas noticias que hemos visto, se acercó a la legislatura y por eso lo pusieron preso en el día de ayer. Veremos a ver cómo continúa esto, ¿no? Si es, digamos, si lo dejan en libertad o cómo continúa el tema
de Iván Marín. Bueno, Clelia, Luisa. Clelia, el micrófono. Está cerrado el micrófono, si nos olvidamos, ¿viste? Ahí está. Sí. Claudio, querría preguntarte algo. Mira, me quedé enganchada con el principio de tu exposición. Esto del canje, que no beneficia a nadie, Sí. ni al país, salvo a algunos prestamistas. Es decir, yo deduzco, a ver si deduzco bien, porque ¿quién fuerza a un gobierno a hacer semejante otorgamiento? Son los prestamistas, no deben ser mucha gente, deben ser unos pocos. Es más, no producen un pito, no hacen nada, ni una rueda de bicicleta, ni algo para comer, nada. Solamente operan con el dinero. Es decir, pertenecen al grupo de las finanzas. ¿Tanta fuerza tienen como para influir en un gobierno para semejante cosa que no le hace bien a nadie? ¿Puede ser esto? Y parece que sí. Más bien, lamentablemente, Clelia, lamentablemente, pero de una vez por todas, nosotros nos tenemos que dar cuenta a Al ver, final, ¿para qué votar sin pensar? ¿No? ¿Para qué votar sin, o sea, solamente por la imagen? ¿Está? No, pero por Analizar ahí un está poco. ligado a otra cosa, por eso se lo pregunto a Claudio. sí, Y eso que vos decís es cierto. el capital financiero es una alianza de las ramas industriales. En eso comprendo todas las ramas. El agro es una de las ramas industrial que ¿Ves? usa la tierra, pero todas están en alianza y hay una unidad entre los sectores financieros y productores. Fíjense, la gerencia de las empresas productoras, de las grandes pulpos, tienen justamente una gerencia financiera. Las mesas de dinero privada funcionaban dentro de las empresas hace muchos años atrás y las colocaciones y la salida de capitales en la formación de activos externos, lo que se llama fuga de capitales, lo hacen las grandes empresas. O sea, hay una alianza. También en eso, esa alianza no es una alianza sin ripideces, pero si estamos saqueando al país para los grandes negocios, están ganando las grandes empresas y están ganando las grandes empresas productivas y los sectores financieros. Y muchos capitales que tiene el sector financiero, que maneja el sector financiero, no es del sector financiero, es de las grandes empresas. En Estados Unidos tenemos las grandes empresas, enormes empresas de la tecnología, la producción de armas, la producción de transporte, todas esas grandes empresas que producen las alimenticias, las químicas, todas esas grandes empresas están relacionadas con el sector financiero norteamericano, pero hay roces entre ellos también. Por Y acá ejemplo, a esas grandes empresas, nombrar algunas en Argentina, por y favor. tenemos las empresas automotrices, tenemos las empresas de farmacias que son uno de los grandes no me acuerdo los nombres. Unilever, por ejemplo. Y Lever es de extranjera que Claro, está en claro, Argentina, pero hay, por ejemplo, claro. en farmacia, uno de los grandes millonarios argentinos es el dueño de una farmacéutica, de productores de fármacos y de medicina en Argentina. Muy conocida, pero no sé.
Es Este, decir, están ligados, están están ligados, ligados. pero con roces internos siempre. Sí. La competencia es entre todos contra todos. Y a veces una rama puede tener intereses comunes contra otra rama. Y al mismo tiempo están también ligados. Aún la competencia de capital se da dentro de grandes corporaciones entre distintos sectores geográficos y distintos departamentos de esas grandes empresas, de esas grandes corporaciones. Un CEO de una empresa por ejemplo, vinculado a Latinoamérica, va a querer que las ganancias para el conjunto del sector latinoamericano aumenten más que otros. Y entonces está luchando ahí, compitiendo porque de él depende, en una de esas pasa a ser el presidente de la corporación y es el CEO regional, nada más. Claro. Ujú. Qué Sí, lindo. es un mundo hermoso. Sí, Bueno, si les Son parece, todos, son todos caníbales. Sí. sí. si les parece, vamos cerrando. A mí me gustaría, me voy a correr un poquito y me voy a ir a Afganistán porque ya hace rato que quiero hablar de esto, que también son caníbales, pero de género, digamos. Y quiero tomar las palabras de Meryl Streep que dicen lo siguiente: hoy en Kabul una gata tiene más libertad que una mujer. Una gata puede sentarse en la puerta de su casa y sentir el sol en su cara. Puede perseguir a una ardilla hasta el parque. Hoy en día, una ardilla tiene más derechos que una niña en Afganistán, porque los talibanes han cerrado los parques públicos a mujeres y niñas. Un pájaro puede cantar en Kabul, pero una nena no. Esto es insólito, es una supresión de la ley natural. Lo último que hicieron los talibanes en Afganistán es prohibir la voz de las mujeres en lugares públicos, ¿no? Por ejemplo, cantar, este programa de radio no lo podríamos hacer, les aclaro, Luisa, Clelia, Está este, tú. y a mí misma. Es una situación que ya lleva 3 años. No quería dejar de nombrarla, pero que bueno, tendríamos que dedicarle más tiempo y un programa. Lo que pasa que con tantas cosas que suceden en la Argentina, pero es prehistórico esto realmente, que se prohíba la voz de las mujeres y de las niñas, aparte de no pueden estudiar más que la primaria, no pueden salir solas a la calle, no pueden trabajar y ahora tampoco pueden hablar ni cantar. ¿M? Y me parecieron muy buenas las palabras de Meryl Streep, con esa comparación con los animalitos domésticos, ¿no? Bueno, Eh, sí. Fueron los americanos los que engordaron, ayudaron y armaron a los talibanes. Mm. Ya hace tiempo de esto. Ahora ahí están. Hubo un gobierno que dio cierto progreso a Afganistán, que fue derrotado y su presidente muerto de la peor manera posible entre torturas. No me acuerdo del nombre. Ahora ahí tienen a los talibanes para que vean lo que son. Ujú. Y con una situación que sigue avanzando cada vez más en cuanto a la pérdida de libertades y derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, si les parece, Claudio, Daniel, Clelia, Luisa, si vamos cerrando con los comentarios. Sí, 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 sí. yo quiero proponer un tema para la próxima vez, porque me quedé impresionada y está un poco ligado a todo lo que hemos dicho, porque el otro día oía decir que con esto de la inteligencia artificial, pronto, por ejemplo, se va a poder reemplazar con un solo aparato de esos, perdón mi expresión porque debe tener otra manera de decirse, de inteligencia artificial, uno solo y no muy caro cuando ya se difunda su fabricación, a 10 o 15 obreros para poder trabajar.
de manera más rápida y más eficiente y con más perfección. Y yo me preguntaba, bueno, ahora que tenemos tanta desocupación, ¿qué va a hacer luego? A menos que, porque el que hablaba decía, la gente va a poder trabajar muchas menos horas y tener tiempo para la cultura, el esparcimiento, el perfeccionamiento personal, los aspectos de familia, pero dentro de cómo estamos viviendo no va a ser así de ninguna forma. Tendremos más gente en la calle muerta de hambre. Me gustaría que alguien que sepa más que yo desarrolle esto. Ujú. Bueno, gracias, Clelia. Daniel. Muy inteligente, Clelia, siempre, con sus observaciones. Ujú. Sí. No, yo cierro ya, bueno, estaba pensando en el tema de la posverdad, ¿no? Que cómo es el discurso se tergiversa y al final resulta otra cosa. Siempre, por supuesto, en el tema de los incendios aquí en Córdoba y el perjuicio económico, ¿no? Para el pueblo, porque dice, los análisis sistémicos de los incendios. A lo largo de los años, en nuestra provincia, coincidieron con lo que decía antes, ¿no? Con los territorios que luego fueron entregados a los sectores concentrados de la economía. ¿No? Esto a lo largo de los últimos 15 años fue así. Y la riqueza producida por esos sectores, ¿no? A los cuales fueron entregados, nunca llegó a los sectores populares. Siempre quedó en manos de esos sectores concentrados de la economía. Y los daños en la salud y en el ecosistema son irreparables, porque los daños de la salud realmente son que se han producido. Bueno, y una cosa que dijo este periodista que es, los bosques no se suicidan. Ujú. Es decir, no se prenden fuego solos, ¿no? Sino los incendios son prácticamente en su totalidad producidos por seres humanos con intereses bien definidos. Exacto. Muy Sí, lindo el programa de hoy. Bueno, gracias. gracias, Muy lindo, Daniel. Claudio, de los análisis de Claudio, ¿no? Realmente importante. Sí, es Aparte, Clelia, tan inteligente, Luisa. un lujo. La verdad A ver, que, está. Lili, gracias. Yo lo que digo, ¿no? Que estamos en presencia, lamentablemente, en este planeta de un ecocidio, ¿sí? Y que no es solamente aquí, es a nivel planeta. Antes de empezar el programa les comentaba, ¿no? De un artista plástico colombiano que se llama Diego, no sé bien el apellido, pero él ha hecho como un documental pintando la situación de Colombia en el Valle del Cauca, que los invito a escucharlo porque han realizado mediante también un sonomontaje, ¿Cómo se llama? haciéndonos escuchar la fauna del lugar cuando todavía no había llegado la mano apocalíptica del ser humano. ¿Sabés Hacen cómo se llama el desaparecer. documental? ¿Cómo, Daniel? ¿Cómo se llama el documental? Yo te lo voy a pasar Ah, ah, porque lo tengo. Lo voy a ah, pasar acá en la rueda, cualquier cosita. bien. Tenés que escucharlo. Es maravilloso lo que ha hecho este artista porque nos hace escuchar a medida que él va pintando la fauna, las aves, los va nombrando, todo lo que había en el lugar, pero que lamentablemente, ya te digo, la mano apocalíptica, lamentablemente del ser humano, que se está destruyendo a sí mismo y está destruyendo este hogar, va desapareciendo, Daniel. De manera que se sucede en ese lugar. Grandes minas de carbón, las más grandes de América, ¿no? Pero el ecosistema que existía desapareció. Desapareció la fauna, la flora, el paisaje. Eso es Colombia. Pero así como Colombia, existe esto en todas partes del mundo. Así que gracias por haber traído este tema, Lili. Gracias a todos. Gracias a Y vos. lo de Afganistán hay que tratarlo a profundidad, es muy Sí, interesante. Sí. sí, yo hace rato venimos pensando, pero pasan tantas cosas acá. Es cierto. Claudio.
Sí, les pido disculpas si bien preparé algo del informe económico, les pido disculpas por mi vehemencia, porque estos datos son de ayer y estuve trabajándolo a la noche recién, y esta mañana, de las 6 de la mañana, y cuando me enganché a la radio, estaba muy nervioso, muy embalado, Sí, muy acelerado. no es Por para eso menos. esa vehemencia en Se entiende, expresión. Claudio, se entiende. Muy bien. Hay que digerirlo y actuar, ¿viste? Bueno, le agradecemos mucho a Daniel, un lujo contar Ah, con vos nuevamente, bueno, y al equipo, a Claudia, a Luisa, a Clelia, también a Guillermo, que es un ambientalista muy consecuente, que tiene su libro Veneno, está recorriendo todo el país haciendo la presentación de su libro, pero que igual siempre se toma un ratito para acompañarnos. A Marta también, que se retire un poquito antes, y por supuesto a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio.